buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de un tema que me lleváis muchísimo tiempo pidiendo y la verdad es que hasta ahora no se había correspondido, pero bueno, nunca es tarde para ello, y me refiero a la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 y lo haremos prácticamente desde el principio, cuando el ejército japonés cruzó la frontera de Corea con la Manchuria rusa en la batalla del río Yalu. La guerra ruso-japonesa había tenido como principal causa la ocupación del sur de Manchuria por parte del Imperio ruso durante la guerra de los Boxers de 1900 a 1901, precisamente cuando el país había formado parte de la coalición internacional contra el Imperio Qing. Sin embargo, la presencia rusa al sur de Manchuria chocó directamente con los intereses de Japón en la región, especialmente en la esfera de influencia sobre Corea, por lo que a partir de entonces las relaciones entre el gobierno de Tokio y la corte de San Petersburgo fueron en aumento hasta que el 8 de febrero de 1904 la Marina Imperial japonesa atacó a la flota rusa del Pacífico en su base naval de Port Arthur, desatando con este episodio la guerra ruso-japonesa. Desatadas las hostilidades, el Imperio japonés inició los preparativos para alcanzar los dominios rusos al sur de Manchuria, algo que tan solo podía hacerse atravesando Corea. Veamos. El Imperio de Corea era el mejor lugar para alcanzar los dominios rusos al sur de Manchuria, ya no solo porque desde la península se podía amenazar el flanco oriental del Imperio zarista, sino porque con total seguridad el país no ofrecería resistencia a causa de la debilidad del emperador Gojong, ya que los japoneses por aquel entonces habían comprado a numerosos funcionarios en la misma corte de Seúl. Ya antes del inicio de las hostilidades, el 8 de febrero de 1904, las tropas japonesas habían desembarcado en el puerto de Chemulpo, donde nada más desatarse la guerra ruso-japonesa el día 9, los nipones instalaron una base tras hundir en una acción sorpresa al crucero ruso Vyborg y al cañonero Koretz, que permanecían anclados junto a los muelles. Una vez asegurada Chemulpo, ocupada la cercana capital de Seúl y obtenida una declaración firmada del ejército coreano en el que manifestaba su intención de no tomar parte en la contienda y dejar pasar a los nipones, enseguida desembarcó la totalidad del primer ejército japonés al mando del general Kuroki Tamemoto. El avance por la península hacia Manchuria transcurrió con lentitud por culpa de las lluvias, pero al mismo tiempo sin pausa, porque para el 21 de febrero los japoneses estaban en la histórica ciudad de Pyongyang y para el 18 de marzo en Anju. De hecho, pronto acortaron sus líneas gracias a un segundo desembarco en el puerto de Chinampo, lo que facilitó a los japoneses alcanzar las orillas del río Yalu junto a la población de Uiyu la jornada del 21 de abril. Rusia cometió un error fatal desde el mismo inicio de las hostilidades, ya que en lugar de concentrarse en un solo objetivo como era defender la península de Liaodong y su base naval de Port Arthur, o por el contrario dirigirse con todo su ejército a frenar el avance japonés por Corea, el zar Nicolás II ordenó llevar a cabo ambas cosas y dividir a sus fuerzas en dos. Esta división acabaría por condenar ambos frentes, pues para cuando los japoneses invadieron la península de Liaodong, las fortificaciones de Port Arthur demostraron ser insuficientes para contener la marea enemiga, mientras que el contingente encargado de proteger la frontera también quedó en una inferioridad manifiesta para realizar su cometido. La demarcación natural que separaba Corea de China estaba constituida por el río Yalu, un curso de 800 kilómetros imposible de defender, pues las fuerzas rusas tan solo tenían efectivos para vigilar unos 200 kilómetros. A pesar de todo, los japoneses fueron muy previsibles porque escogieron como punto de cruce la zona próxima a la desembocadura en el Mar Amarillo, justo por donde ya habían invadido China en la primera guerra sino-japonesa del siglo XIX. Rápidamente, el ejército ruso se desplazó hacia el lugar con el tercer cuerpo al mando del general Mikhail Zalushich, que contaba con 25.000 efectivos, entre 20.000 infantes y 5.000 cosacos a caballo, así como 60 cañones. De este a oeste, el despliegue se efectuó en un arco de 30 kilómetros, con el destacamento Gromov a la derecha, el destacamento Kashtalinsky en el centro, el destacamento Tribulsky a la izquierda y el destacamento de reserva en la retaguardia. Enfrente
siguiente, el primer ejército japonés reunió a 30.000 efectivos entre 28.000 infantes y 2.000 jinetes de caballería, más 130 piezas de artillería, que de este a oeste se distribuyeron en la 12 División de Infantería a la derecha, la División de Guardias Imperiales en el centro y la Segunda División de Infantería a la izquierda. Vistos los prolegómenos del enfrentamiento, pasemos a analizar el cruce y la posterior batalla en el río Yalu. Atentos. La batalla del río Yalu comenzó a las 9:45 horas de la noche del 25 de abril de 1904, cuando un grupo de soldados japoneses de la Segunda División de Infantería a bordo de botes adelantaron sus posiciones, tomando sin apenas dificultades los islotes de Kintei, Oseki y Kyuri. Al día siguiente, el 26, los japoneses llevaron a cabo una serie de fintas y maniobras de distracción para que los rusos no supieran cuál iba a ser el punto a cruzar, mientras que algo más atrás, fuera de su vista, más de 10.000 trabajadores coreanos se dedicaron a construir hasta un total de 10 puentes de pontones. Finalmente, en la madrugada del 27 de abril, las unidades de ingenieros de la División de Guardias Imperiales tendieron los puentes artificiales sobre los tramos de 10 metros de profundidad al norte del despliegue, sobre cuyas pasarelas pasaron centenares de tropas, al mismo tiempo en que donde la profundidad era tan solo de 1,5 metros, los soldados nipones avanzaron con el agua al cuello sin ser detectados por los rusos. Gracias al factor sorpresa, los japoneses se establecieron en la orilla opuesta, justo sobre los muelles de Potetienzu, desde cuyos bordes lanzaron una carga contra la colina del Tigre, una elevación de 100 metros de altura que rápidamente cayó en sus manos. Sin embargo, el destacamento Gromov efectuó un contraataque durante la tarde con el que consiguió sitiar el enclave, además de someter los pontones a un letal fuego de artillería, lo que impidió a los japoneses reforzarse adecuadamente. A causa de esta presión, que se prolongó durante 2 días, el 29 de abril, los zaristas recuperaron la colina del Tigre y dejaron a los imperiales en una situación muy comprometida. Afortunadamente, el 30, la 12 División de Infantería que operaba en el extremo norte terminó de construir sus propios puentes artificiales, a través de los cuales sus hombres se movieron en tromba y tomaron Chinkou, al mismo tiempo en que los rusos recibían un despiadado bombardeo de artillería con obuses Krupp de origen alemán que los nipones acababan de emplazar y camuflar entre la vegetación del islote de Kintei. Aquella maniobra por el norte pronto se alternó con un cruce a bordo de botes desde el sur que llevó a cabo la Segunda División de Infantería y unidades de caballería independientes, estableciéndose en la orilla contraria tras desalojar a los mal parapetados hombres del destacamento Kashtalinsky. De este modo, mientras los flancos poco a poco se desbordaban, los guardias imperiales lanzaron un último asalto cuesta arriba contra la colina del Tigre, encajando infinidad de muertos y heridos a manos de las ametralladoras y piezas de artillería rusas, aunque enseguida los japoneses alcanzaron la cima y, bayoneta en mano, acabaron con todos los zaristas, retomando el control de la elevación. Al final de esa aciaga jornada, la noche del 30 de abril al 1 de mayo, el tercer cuerpo ruso emprendió la retirada mientras un grupo de tropas siberianas cubría el repliegue a través de Fenhuancheng, completándose la evacuación al día siguiente y por ende la batalla del río Yalu. La derrota en la batalla del río Yalu costó a Rusia un total de 2.172 bajas, entre 593 muertos, 1.101 heridos, 300 prisioneros y 178 desaparecidos. Los japoneses, por el contrario, sufrieron 1.036 bajas, entre 160 muertos y 876 heridos o desaparecidos. Sin embargo, lo peor de este resultado fue que el primer ejército japonés entró en Manchuria para aislar la península de Liaodong por el norte, mientras la base naval de Port Arthur quedaba aislada por otro desembarco, algo que a largo plazo y sin todavía percatarse los rusos acabaría por condenar al imperio zarista a una colosal derrota en esta guerra. Y antes de acabar, me gustaría recomendar un libro relacionado con el tema de hoy que se titula La guerra ruso-japonesa 1904-1905 de la editorial Galan Books y del autor Juan Vázquez García, que precisamente tuvimos aquí en el canal para hablar de su otro libro, el del bombardeo estratégico sobre Japón, y que esperemos esté aquí muy pronto precisamente para tratar esta última obra.
Y hasta aquí el programa de hoy, en el que al fin hemos abordado la guerra ruso-japonesa, que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Recordaros que tengo Patreon para todos aquellos que me queráis apoyar y sobre todo agradecer su enorme y generoso esfuerzo a mis mecenas. Y dicho esto, lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web de la Segunda Guerra Mundial, www.eurasia1945.com. Adiós.